Hola, ¿qué tal? Los saluda Javier Arguedas con un nuevo repaso semanal, un resumen casual de algunas de las noticias internacionales más destacadas de esta semana, una semana en la que la ciberseguridad ha estado en el centro de la atención por varios escándalos e incidentes. Veamos cuáles son los temas que me gustaría repasar con ustedes en esta semana. La semana 29 de este año 2020. Comenzamos con la extradición del exdirector de Pemex en México y lo que podría significar para la corrupción en el país, el espionaje que Rusia aparentemente habría realizado de datos de vacunas de coronavirus, las tensiones crecientes entre Estados Unidos y China por la situación de Hong Kong y finalmente el gran hackeo de Twitter que ocurrió esta semana y que pone en evidencia vulnerabilidades en la ciberseguridad. Bueno, el primer caso que me gustaría tratar con ustedes es la extradición de Emilio Lozoya, un caso que ha conmocionado a México y que mantiene también en vilo en realidad a los mexicanos por lo que pueda implicar para la lucha contra la corrupción en el país. Emilio Lozoya es el exdirector de Pemex, de Petróleos Mexicanos, la compañía estatal petrolera de México, por ende un funcionario público, que durante la administración anterior a la actual, a la administración del expresidente Enrique Peña Nieto, estaba pues a cargo de Petróleos Mexicanos y ahora está siendo acusado de toda una serie de delitos de corrupción, incluyendo enriquecimiento ilícito y también lavado de dinero asociado a la constructora brasileña Odebrecht. Recordemos que la constructora brasileña Odebrecht ha tenido casos de corrupción en toda América Latina con sobornos a funcionarios públicos principalmente para obtener contratos de obra pública. Bueno, así lo titulaba aquí Yahoo Noticias. Emilio Lozoya, el golpe que podría matar por fin a la mafia del poder o ser la gran pifia de la 4T de AMLO. Es un titular que por supuesto tiene mucho de dónde sacarle y podríamos comenzar con esa primera parte, matar la mafia del poder, así lo llama aquí Yahoo Noticias, pero en realidad lo que significa es que Emilio Lozoya podría ser una pieza clave para destapar toda una serie de tramas de corrupción y su extradición se da desde España, estaba en España, lo arrestaron hace 5 meses, a cambio de que contribuya con las investigaciones sobre estas mismas tramas de corrupción, lo cual quiere decir que una desprestigiada clase política mexicana, sobre todo alrededor del expresidente Peña Nieto y también del partido PRI al que corresponde en general, pues estaría bastante nerviosa eventualmente porque podría ser implicada en toda esta serie de investigaciones y de casos. Pero por supuesto aquí también hay un importante componente político para el presidente actual, para Andrés Manuel López Obrador, que es de un partido opositor al PRI y que llegó al poder con la promesa de limpiar México, de acabar con la corrupción, de abogar por la transparencia. Y esto podría ser una pieza muy importante en esa meta, en esa cuarta transformación de la República, así es como lo llama Andrés Manuel López Obrador, por eso la frase de la 4T de AMLO. Y bueno, la pregunta es si lo va a lograr, porque lo que es también cierto es que en este año y medio aproximadamente que ha estado Andrés Manuel López Obrador en el poder, todavía no hay nadie tras las rejas por los escándalos de corrupción de Odebrecht en México y este caso desde ya se está desarrollando de una manera poco convencional, digámoslo así. Y es que también hubo otra noticia esta semana en relación con esta misma extradición, justo después de que Emilio Lozoya llegó a México. Y así como lo titulaba aquí, en este caso El Siglo de Torreón, por anemia y debilidad general hospitalizan a Emilio Lozoya. Es decir, después de la extradición, inmediatamente después de llegar a México, se suponía que lo iban a trasladar a un recinto penal y que iba a estar también prácticamente inmediatamente comenzando el proceso judicial en su contra. Y aún así, en realidad lo que vimos fue que fue inmediatamente hospitalizado, aparentemente, como lo decía aquí el titular, pues por anemia y por debilidad. Lo que de entrada está confundiendo un poco, sobre todo a la prensa y por supuesto también al público general, es que aparentemente Emilio Lozoya nunca dijo que estaba enfermo al estar en España, donde se encontraba, así que desde ya hay irregularidades y preguntas sin responder en este caso. Bueno, otra noticia que tiene un importante peso geopolítico y también estratégico que salió a relucir esta semana es la acusación de varios países en contra de Rusia por aparentemente estar espiando las informaciones relacionadas con el desarrollo de la vacuna contra el COVID-19, contra el coronavirus. Esto salió a la luz después de una denuncia principalmente de Reino Unido, así como lo titulaba aquí el diario M1, vacuna del coronavirus, acusan a hackers rusos de intentar robar información.
Bueno, todos sabemos que hay varios países en estos momentos desarrollando vacunas contra el coronavirus. Son principalmente, por supuesto, empresas farmacéuticas y empresas privadas, pero muchas veces con apoyo gubernamental. Y lo que salió aquí a relucir fue que el gobierno de Reino Unido, principalmente a través de su inteligencia, denunció que había habido intentos de ciberataques a entidades, instituciones, empresas que están desarrollando las vacunas contra el COVID-19. Recordemos que Reino Unido fue además uno de los primeros países en iniciar pruebas de la vacuna de coronavirus en seres humanos. Hoy en día también hay otros países como Estados Unidos y Canadá que también están desarrollando vacunas y también probándolas en seres humanos, y las inteligencias de esos países, de Estados Unidos y de Canadá, se unieron a esta denuncia que hacía Reino Unido. La razón por la que asumen que es Rusia es porque aparentemente los patrones en los que operaban estos hackers son similares a los de grupos que ya se conocen, que operan desde Rusia y que han intentado establecer ataques contra gobiernos e instituciones internacionales de otros países, evidentemente. Se les llama Cozy Bears o ositos cariñositos, si se quiere, es el nombre que se les da, y son aparentemente responsables, según denuncias, pues de varios ataques. Y la huella de este grupo estaría entonces en este ataque. Pero les decía que por supuesto esto todo tiene una estrategia también detrás, o por lo menos una implicación estratégica, y es que justamente esta misma semana también Rusia anunciaba al mismo tiempo que tendría lista la vacuna contra COVID-19 antes de octubre. Nos encontramos en un momento en el que por supuesto hay una carrera, no hay que olvidarlo, enorme entre diferentes países y entre las potencias por ser el primer país que logre dar con una vacuna contra el COVID-19, en algunos casos porque los mismos países como Estados Unidos necesitan reducir urgentemente la cantidad de contagios y de muertes, y en otros casos porque se sabe que evidentemente cualquier país o cualquier empresa que desarrolle la vacuna contra el coronavirus pues va a generar enormes ingresos. Entonces no solamente hay un interés en desarrollar rápidamente la vacuna, sino que también hay un interés en que otros países no logren desarrollarla o no logren desarrollarla antes. Ha habido toda serie de escándalos en realidad, también en China, por ejemplo, por esa batalla por lograr la vacuna del coronavirus, por acelerar las pruebas. Y por supuesto, si se están realizando pruebas en diferentes países y hay resultados de esos experimentos de cómo funciona la vacuna, pues para cualquier país que esté desarrollando su propia vacuna tiene un enorme valor acceder a estos datos. Todavía no se sabe a ciencia cierta qué tipo de datos podrían haber sido robados, pero esto se esclarecerá probablemente en los próximos días. Bueno, un tema recurrente que no podemos dejar de lado porque tiene una enorme importancia también en las relaciones internacionales y en la distribución de poder en el mundo es la tensión entre Estados Unidos y China por el caso de Hong Kong. Para quienes siguen el repaso semanal ya desde hace un par de semanas, saben que este es un tema recurrente porque siempre está en los titulares, y esta semana pues nuevamente fue también bastante protagónico en las noticias. Así como lo titulaba aquí El Tiempo, sube tensión entre Estados Unidos y China por Hong Kong. Esto después de que Estados Unidos tomara la decisión de retirarle a Hong Kong su estatus especial en materia de comercio. Esto es algo vital, importantísimo. Recordemos brevemente, para quienes no lo tienen tan al tanto, que Estados Unidos decidió implementar represalias en contra del gobierno chino porque China, el gobierno central de China, decidió establecer una llamada ley de seguridad que reprime cualquier tipo de subversión, como ellos lo llaman, cualquier intento por defender la democracia y la independencia de los poderes que tiene Hong Kong, una región administrativa especial que a pesar de estar dentro de China tiene pues un gobierno prácticamente autónomo. Y el hecho de que esta ley de seguridad haya sido implementada, pues obviamente generó mucha preocupación porque Hong Kong se consideraba un puente para los países de Occidente que durante mucho tiempo estuvo en manos de Reino Unido como una especie de colonia británica. Entonces ahora, para castigar ese proceder de China, Estados Unidos le retira el estado especial comercial a Hong Kong. Eso quiere decir que Hong Kong a partir de ahora ya no se considera una región especial para términos de comercio por parte de Estados Unidos, sino que es como cualquier otra parte de China, con todas las restricciones, con todos los aranceles, con todas las imposiciones que tenga Estados Unidos hacia el resto de China. Y esto significa también, por ejemplo, que Hong Kong no va a poder hacer exportaciones de tecnologías consideradas sensibles, tecnologías, por ejemplo, militares que puedan ser de carácter estratégico. Todo esto va a reducir la importancia que tiene Hong Kong a nivel internacional, y eso, por supuesto, tampoco le conviene a China. Otra represalia interesante que vimos también, así como lo titulaba aquí Ámbito, es que
TikTok es el nuevo enemigo de la Casa Blanca y que Estados Unidos evalúa prohibir la aplicación. TikTok es una aplicación, como sabemos, muy popular, similar quizá a Instagram, que ha cautivado a millones de personas alrededor del mundo y que se está convirtiendo en una de las redes sociales más importantes. Bueno, Estados Unidos está previendo eventualmente eliminar o prohibir la utilización de TikTok en su territorio porque se sabe que esta aplicación roba aparentemente los datos de los usuarios, roba en el sentido figurado, en el sentido de que tiene acceso y pues toma los datos que tienen las personas en los celulares. Hay muchos estudios que ya confirman esta tendencia, pero por supuesto es también un golpe estratégico, sabiendo que esto no solamente podría proporcionarle datos a la inteligencia de China, sino que también simplemente genera una gran empresa tecnológica que tendría muchísimo poder, así como lo tienen también hoy en día las empresas estadounidenses como Facebook o también, lógicamente, Google. Entonces ahí hay una batalla de poder, una especie de guerra fría, así la denominan muchos, entre Estados Unidos y China, que crece y a la que comienzan a unirse también poco a poco otros países como la India, que también prevé prohibir TikTok. Bueno, pero donde sí definitivamente hubo robo de datos esta semana fue en Twitter, después de un gran escándalo que afectó a la compañía, que tuvo que salir a decir que había sido víctima de un gran hackeo. Así como lo titula aquí la prensa libre, Twitter investiga hackeo masivo que plantea dudas sobre ciberseguridad. Bueno, esto comenzó en un día, aquí era la 1 de la mañana aproximadamente en Europa, cuando muchas personas empezaron a decir que no podían hacer sus publicaciones en Twitter. Y esto afectaba aparentemente sobre todo a cuentas verificadas. Cuentas verificadas, para quienes no lo saben, son cuentas de personalidades principalmente, como por ejemplo un expresidente como Barack Obama o un multimillonario como Elon Musk, el fundador de Tesla, que generalmente realizan publicaciones y que obviamente al ser celebridades pues tienen una susceptibilidad a que otras personas abran una cuenta con su nombre y publiquen informaciones en su nombre que son falsas. Así que Twitter tiene una función en la que verifica que esa cuenta efectivamente le pertenezca, por ejemplo, a Barack Obama y le coloca un ganchito a la par del nombre para que todo el mundo sepa que pues es realmente él el que está haciendo una cierta publicación. Entonces, estas personas, aparentemente fue un grupo específico, no pudieron realizar publicaciones y de alguna forma se accedió a sus cuentas. Esto es, por supuesto, una enorme falla de seguridad en Twitter y por supuesto genera muchas preguntas sobre la ciberseguridad de la plataforma. Pero lo que no se sabe es cuál es la escala real de este ataque, qué tantos datos pudieron recopilarse y si hay, por ejemplo, alguna organización específica o un gobierno específico detrás de este ataque. Porque lo que es muy cierto es que Twitter en estos momentos tiene una enorme relevancia, sobre todo política, pero también económica. Ya sabemos que el presidente Donald Trump de Estados Unidos, por ejemplo, expresa muchísimo sus opiniones y sus planes a través de Twitter y con ello también genera reacciones internacionales, con ello genera también reacciones en los mercados financieros. Una persona como Elon Musk, fundador de Tesla, también anuncia sus planes de negocio varias veces a través de Twitter y con ello genera también cambios en los mercados. Entonces hay una enorme vulnerabilidad para las personas de todo el mundo cuando Twitter obviamente no es seguro. Y así como lo admitió la misma compañía, esto es quizá lo más preocupante de todo, es que Twitter reconoció que hackers manipularon a trabajadores para acceder a cuentas como las de Barack Obama, Bill Gates, Elon Musk, así como lo explicaba aquí Clarín. Así que a lo interno de Twitter aparentemente también por lo menos hubo personas que estaban de alguna forma u otra involucradas. ¿Para dónde va esto? Eso es lo que en realidad no sabemos todavía. Se está investigando para saber también si hubo acceso a los mensajes privados de los usuarios afectados. Esto podría generar, por supuesto, toda una serie de problemas porque es similar a cuando se revelan, por ejemplo, actas secretas, ya que podría estar involucrada la comunicación personal de personas de muy alto rango, de muy alto calibre, con mucha responsabilidad y que lógicamente van a conllevar consecuencias políticas y también económicas. No es la primera vez ni será la última que Twitter o que otras redes sociales van a tener problemas en sus bases de datos y que van a ser vulnerables. Por eso, siempre recordar ser seguros y mantener buenas contraseñas. Bueno, y así llegamos al final de este repaso semanal. Como siempre, muchas gracias por haber estado ahí. Recuerden que si les gustó pueden comentarlo, compartirlo y también suscribirse en YouTube para quienes lo están viendo a través de esa plataforma. Hasta la próxima semana, que la pasen muy bien.